descansa en ti y puedo ser feliz. Sí. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Yo puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. Sí, En mi vida estás en sobrando mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. porque sé que estás sobrando Tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Sí. Gloria al Señor. Pues les decía que se llama la predicación La Carta. Hermano, el propósito de la vida cristiana es el crecimiento, es que nosotros crezcamos. Pero el crecimiento es un proceso, es paso a paso. A veces nosotros tenemos hambre de Dios, tenemos deseos de buscar a Dios, tenemos deseos de conocerle más, tenemos deseos de servirle, tenemos deseos de aprender más de su palabra, tenemos deseos de empaparnos de Dios, de estar cerca de Él. A veces nos sucede esto. Y esto pues nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a crecer. Pero otras veces, hermano, el crecimiento es forzado. Y me refiero a que tal vez estás pasando por una etapa difícil de tu vida en este momento. Tal vez estás pasando por pruebas, o has pasado por enfermedades, o has pasado por situaciones difíciles por las cuales Dios te ha dado un crecimiento. A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué estoy pasando esto, Dios mío? ¿Por qué me está pasando esto si yo te estoy buscando, si yo te estoy sirviendo, si no me he alejado de ti? Aquí estoy. Es porque el Señor nos está haciendo crecer a través de esa circunstancia o a través de ese proceso por el cual estamos pasando. Y no es fácil, hermano, porque no todos podemos tener una relación instantánea con Dios. Por ejemplo, que digas tú, cuando preparas una sopa Maruchan, la tomas, la abres, a los que son amantes de la sopa Maruchan, que les gusta mucho, nomás le echan agua caliente, unos segundos, minutos y ya está. Ya se la puede usted comer. Y rápido, ¿verdad que sí? El crecimiento espiritual no es como prepararse una sopa Maruchan, es más lento, es poco a poco. No es inmediatamente, no es instantáneamente. Por ejemplo, que digas,
bueno, voy a orar y le voy a pedir perdón a Dios y voy a leer este libro de la Biblia, lo voy a terminar y ya voy a ser un gigante espiritual, ya voy a ser un gran hombre de Dios porque ya oré. O dices, voy a ayunar un día y al otro día te sientes el más espiritual del mundo. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Y dices, ya crecí, ya soy bien fuerte. Y llega el problema, la dificultad y nos damos cuenta de que no éramos tan fuertes, de que no estábamos tan maduros espiritualmente. Y pues no pensamos, hermano, no pensemos, mejor más bien dicho, que con hacer una oración, leer una parte de la Biblia y ponernos a cuentas con Dios, ya somos más espirituales o ya estamos más en contacto con Dios. Ciertamente Dios nos perdona, pero lo que realmente, hermano, tiene Dios preparado para mi crecimiento me va a llevar a pasar algunas cosas que tal vez esas cosas no las elegí pasar y que si por mí fuera jamás las hubiera escogido para que yo creciera, porque no me van a gustar, porque yo preferiría que Dios me hiciera crecer pero haciendo cosas más fáciles, que no fuera doloroso, algo que no me causara aflicción. A veces queremos escoger nuestros propios caminos para crecer en Dios, las cosas fáciles, pero Dios te dice no. Este que ves aquí es el camino que tengo para tu crecimiento, no el camino que tú has elegido. Y una cita que nos habla de esto es Isaías, va a aparecer en pantalla, 55, 8 al 9, y nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así son los pensamientos y caminos de Dios, hermano, más altos que lo que nosotros anhelamos, que lo que nosotros deseamos, que lo que nosotros queremos vivir. Nosotros queremos tal vez un pensamiento muy alto, una meta muy alta. Dios te dice, yo tengo una meta más alta que la que tú estás pensando. Yo tengo un camino más alto para ti que lo que tú estás pensando. Y tengo un crecimiento mayor para ti que el crecimiento que tú estás buscando. A veces decimos, es que yo quiero saber más de la palabra de Dios. Y comienzas a estudiar y está bien, qué bueno. Pero a veces el crecimiento no va a ser solamente ahí, sino va a ser, como te digo, una situación difícil, una enfermedad, un problema familiar, y Dios te va a hacer crecer. Amén. Bueno, de esta forma es la introducción. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 2 al 14, nos habla de algunas etapas de la vida física. Pero me gustaría usar una metáfora para compararlas con la etapa de la vida espiritual. ¿Usted sabe lo que es una metáfora? Es un término figurativo que es comparable con alguna semejanza de alguna situación. Por ejemplo, esa noticia me cayó de golpe, dices. Dices, ay, ¿cómo que la noticia te cayó de golpe? Es que es una metáfora. No hubo golpe, sino que me cayó la noticia muy fuerte. Estoy hablando de una metáfora. Entonces aquí, utilizando una metáfora a través de lo que nos está explicando Juan, algo muy interesante, yo le puse el tema la carta, porque Juan estaba escribiendo a 3 tipos de personas en este pasaje. Son 3 etapas diferentes. La primera es niños pequeños, la segunda que menciona son jóvenes y la tercera es padres. Pero aunque usa este término de manera masculina, el término masculino, aquí no es solo para hombres, es para mujeres y para hombres. Es un término que está hablando a toda la humanidad, ¿sí? Pero lo expresa de esta forma. Y cada estado, hermano, del que vamos a hablar, tiene que ver con la vida o el nivel espiritual de un creyente, lo cual no tiene nada que ver con la edad o con el tiempo que tengas de ser cristiano. Más bien tiene que ver con las temporadas espirituales en la vida que tiene el hombre, con las etapas espirituales de cada creyente.
Veamos lo que nos dice 1 Juan 2:12 al 13. Aquí aparece en pantalla. Voy a dar lectura. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí, hermano, vamos a ver el primer punto que dice, punto número 1, os escribo a vosotros, hijitos. Cuando está diciendo hijitos, Juan, aquí está usando una palabra que es la palabra teknia. Y la palabra teknia es una palabra griega que significa niños pequeños o niños recién nacidos. Esto significa, hermano, que le está hablando a niños espirituales. O sea, son hombres y mujeres que han venido al conocimiento de la palabra de Dios y apenas han recibido a Jesús en su corazón, que es independientemente de su edad o independientemente de su estado social, son niños espirituales. Y pues Dios quiere, hermano, que nosotros maduremos, que crezcamos, pero desgraciadamente, hermano, hay muchos niños espirituales en la iglesia y nunca salen de ser niños espirituales. En este pasaje, Juan está haciendo una división, como les decía ahorita, entre niños, entre jóvenes y entre padres. Pero aquí algo me llama mucho la atención, hermano. Está hablando de los niños espirituales, de los jóvenes y los padres. Pero cuando está hablando de los padres, ¿por qué no dice en lugar de niños, jóvenes y adultos? No, él no dice adultos, él dice padres. Dice niños, jóvenes y padres. ¿Por qué? Porque los padres, hermano, son aquellos que han dado fruto, son aquellos que se han multiplicado, son aquellos que han crecido más allá de ser adulto. Porque cualquier persona mayor de 18 años se considera un adulto, creo que ya lo están bajando a 16 años, ya se considera un adulto. Pero un padre solamente se considera aquel que tiene hijos, ya sean adoptados o ya sean naturales, hijos naturales. Entonces Juan está hablando de hijos, jóvenes y padres. Estamos hablando en el sentido espiritual, ¿verdad que sí? Para que me entiendan. Y me causa, pues me llama la atención que él no dijo adultos, él dijo padres. Y los padres son aquellos que han dado fruto, que tienen hijos, que se han multiplicado, ya sea propios o adoptados. Bueno, hermano, Dios nos dice que esta debe ser nuestra meta. Es lo que Dios quiere para nosotros, que llegamos a ser padres. Padres, espiritualmente hablando. En ese nivel quiere Dios que estemos. Fíjese, los niños espirituales, hermano, necesitan toda la atención del mundo. Necesitan la atención de la mamá, que les cambie el pañal, que les dé su biberón, y a tales horas se les tiene que dar el alimento. Bueno, espiritualmente hablando, los niños espirituales necesitan la atención del pastor, de los líderes, para estar con ellos, enseñándoles los primeros rudimentos, como dice la palabra del Señor: la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el asistir a la iglesia, el diezmo, la ofrenda. Todas las cosas espirituales importantes, básicas, hay que enseñárselas a los niños espirituales. Y como dice un eslogan, los niños son el futuro de la nación, ¿verdad que sí? Así nos dicen. O son el futuro de México. Bueno, los niños espirituales son el futuro de la iglesia. Porque cuando ya no estén los hombres de Dios que están ahorita, los pastores, los ministros, ellos son los que van a tomar las riendas de la iglesia. Ellos son los que tienen que llevar el evangelio a otras personas. Ellos son los que tienen que ganar almas. Ellos tienen que dar buen testimonio. Tienen que llevar la palabra de Dios a otras personas. Por eso es importante que los niños maduren. ¿Para qué? Porque ellos van a tomar las riendas de lo que se va a quedar. Así como físicamente
los niños que tenemos ahorita en nuestra casa, ellos van a ser los herederos de lo que tenemos ahorita. Ellos se van a quedar con las casas, con lo que usted tenga, los terrenos. Ellos van a ocupar los puestos públicos del gobierno. Ellos van a ocupar los puestos de pastorado en las iglesias. Ellos van a ocupar los puestos de liderazgo en las iglesias. Ahorita están allá adentro los niños pequeños que tenemos, están aprendiendo, están madurando. Entonces, un niño espiritual, hermano, también tiene que madurar. Tiene que aprender porque a él se le va a ceder lo que Dios tiene para nosotros, para que lo administremos, para seguir llevando su gloria al mundo, hermano. Todo lo valioso de este mundo dependerá de la conducta y del carácter de esos niños pequeños cuando maduren. Pero Juan les escribe y les dice de la siguiente manera: os escribo a vosotros, hijitos, o sea, niños pequeños, bebés espirituales, dice, porque vuestros pecados han sido perdonados. Hasta ahí me voy a detener. Esta es la base, hermano, de la vida santa. Tus pecados han sido perdonados. Todos los que estamos aquí hemos sido niños espirituales alguna vez. No sé si algunos aún lo sean porque apenas se han acercado a Dios. Gloria a Dios porque ya están aquí. Pero todos los niños espirituales sabemos, cuando fuimos niños, ahora ya estamos un poco más maduros, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y esta es la base para que nosotros vivamos una vida santa, apartados para Dios. Ya no somos iguales, ya estamos dentro de la familia de Dios. Significa, hermano, que Dios ha tenido misericordia de estos niños espirituales, de nosotros. Y es importante porque su pasado ha sido perdonado. Cuando digo de nosotros, hermano, no es que estoy diciendo que soy un niño espiritual. Lo que me refiero es que fui un niño espiritual. En algún tiempo, usted también fue un niño espiritual. No todos llegamos a este momento así como estamos ahorita. Hemos aprendido poco a poco y a través de diferentes circunstancias. Los niños espirituales, hermanos, son personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo y son nuevos en la fe, en Cristo Jesús. Ahora, son recién nacidos espirituales. Y luego llega una parte donde llega el versículo 13, donde dice nuevamente, dice, os escribo a ustedes, hijitos, dice, porque habéis conocido al Padre. Pero ahora la palabra hijitos que usa en el versículo 13 no es la misma tecnia. Ahora usa otra palabra que es una palabra que se llama paidía. Y paidía significa que se refiere a niños pequeños pero inmaduros. Le dice, ustedes niños pequeños inmaduros han conocido al Padre. Estos niños inmaduros, hermanos, espiritualmente saben que son hijos de Dios y saben que sus pecados han sido perdonados, pero de ahí no pasan esos niños espirituales. Incluso ellos les gusta escuchar mucho que Dios los ama y que Dios los perdona a estos niños espirituales y son felices escuchando esta palabra. Dios me ama, Dios me perdona, pero de ahí no pasan. Solamente quieren estar escuchando que Dios los ama y que Dios los perdona. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 2, nos dice de la siguiente forma: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando de que son unos bebés espirituales, de que son infantiles en sus creencias. Hay una cita también muy conocida, creo que no la agregué, pero es Hebreos 5, 12 al 13, que nos dice que porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os enseñen, se os vuelvan a enseñar, no que se os enseñen, se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Está hablando de que hay discípulos de Jesús que son niños, o sea, gente que ha venido al conocimiento de Cristo, pero son niños espirituales. Dios está mirando al creyente y está diciendo, mira, deberías haber crecido ya hasta cierto punto, porque tú debes de ya saber los conceptos profundos de Dios.
Tú ya debes de estar en otro nivel enseñando a otras personas de mi palabra. Tú ya debes de estar en otro nivel capacitando a otras personas para que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Tú ya no debes de estar solamente sabiendo que me conoces, que te he perdonado, de que te amo y ya, es todo. Estos niños ahí se la pasan, hermano, y ahí viven. Dios te dice: yo te amo, pero necesito que crezcas a un conocimiento profundo de Dios. Y en verdad, Dios te ama, hermano, y Dios me ama a mí. Pero realmente necesitamos escuchar que Dios nos ama, es cierto. Pero tenemos que crecer. Desafortunadamente nos quedamos nada más escuchando que Dios nos ama. Te amo, te amo. Pues sí, Dios me ama, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos crecer. Mire, los niños pequeños están muy regidos o gobernados por sus emociones. Lo mismo que un niño espiritual. Por ejemplo, si yo quiero asustar a un niño pequeño, llego y pues me preparo y lo asusto, y el niño se va a espantar. Pero si quiero asustar a un adulto, me va a decir: ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te pasa algo? El niño pequeño sí se asusta, pero el adulto ya no. Necesito asustarlo así con un monstruo, no sé, algo que lo espante. También los niños pequeños, un día, por decir, un minuto, están riendo. Usted ha agarrado un bebé que está risa y risa, ja, ja, ja. Lo carga usted y empieza a llorar porque pues, lo desconoció. Y se lo regresa usted a la mamá o al papá, porque se asustó el niño, empieza a llorar. Los niños espirituales son iguales, sus emociones son muy cambiantes. Si yo llego con un niño pequeño y le ofrezco un caramelo o una paleta o algo, el niño se emociona y la agarra. Así son los niños espirituales también. Son muy cambiantes, son muy fácilmente de que cambien sus emociones. Recuerdo cuando nosotros, mis niños estaban, bueno, mis hijos, yo les veo como niños, ¿verdad? Pero están más grandes. Cuando estaban pequeñitos y yo llegaba y les decía: ¿saben qué? Vamos a ir de vacaciones a tal lugar. La otra semana, por ejemplo. No, hombre, en ese ratito se iba Dani, se iba Iván, Andrea, y empezaban a hacer su maleta. Ya estaban haciendo la maleta. Y echaban cosas importantes, que los ositos de peluche, que el carrito que me gusta, que mi almohada, no cabía la almohada, mi almohada toda babiada, la echaban. Que mis zapatos que me gustan, y ya estaban haciendo su maleta, y unas galletas para el camino por si me da hambre. Y ellos hacían su maleta. Y decía a mi esposa: no les digas. Mejor, un día antes que ya nos vayamos, diles. Porque luego, si no vamos, empiezan a reclamarme. Y tú te vas al trabajo y yo me quedo con ellos, tratándolos de calmar. Porque dicen: ¿por qué no fuimos? Papá nos dijo que íbamos a ir. Y son niños, están pequeños. Así son los niños espirituales también. Son muy reclamadores. Porque se emocionan fácilmente y se molestan fácilmente también. Y pues estos niños espirituales, hermano, son muy fáciles de distraerse también. Por ejemplo, están estudiando, pasa una mosca y empiezan a ver la mosca que anda volando y la oyen. Y la siguen. Mira, se paró en el foco. Mira, se paró en el cortinero. Mira, se paró en la pared. Y se distraen muy fácilmente los niños espirituales. Y estos niños, hermanos, necesitan que la familia los proteja, los atienda, los ayude para que crezcan y avancen en su fe. Porque son pequeños. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con aquellos que han llegado al conocimiento de Cristo. Y Juan, hermano, está escribiendo esto. Y Juan tenía aproximadamente, bueno, no sé exactamente cuántos años tenía, pero yo creo que tenía más de 70 años cuando estaba escribiendo esto. Algunos han dicho que hasta 90 años, tal vez. Y Juan, hermano, pertenece a la primera generación que caminó con Jesús. Él era parte de los 12 que caminó con Jesús. Y él tiene esta palabra para nosotros y nos dice: necesitan madurar. Y nos dice estas 3 cosas sobre los niños espirituales. La primera
está en el versículo, en 1 Juan 2:12, y nos dice: os escribo, y lo dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Este es un recordatorio hermoso. Nuestros pecados han sido perdonados. Hay muchas personas que ha pasado algo en su vida y luego se sienten como que Dios no los ha perdonado porque cometieron algún pecado, y dicen: es que esto que hice Dios no me lo va a perdonar. Y se sienten mal y olvidan que Dios los ama, y olvidan que Dios los ha perdonado. Debemos de recordar, hermano, que Dios nos ha perdonado de nuestra vida pasada. Yo no sé cómo haya sido tu vida pasada, pero Dios te ha perdonado. Y ahora eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Y esto es importante para que nuestra fe crezca, saber que Dios nos ha perdonado. Porque las personas que sienten que Dios no nos ha perdonado, hermano, no pueden crecer. Se detienen porque dicen: es que yo no puedo hacer esto porque me detiene mi pasado. Yo no puedo avanzar porque me está deteniendo mi pasado. Pero tienes que recordar que Dios te ha perdonado y Él ha roto toda cadena de maldición de tu vida. Todo está roto y tú puedes avanzar libremente porque ya nada te sujeta. El pecado que te ataba, que te encadenaba, ya no está, porque el Señor te ha perdonado y puedes avanzar. Y mucha gente no crece porque no reconoce, no puede aceptar que ha sido perdonado o ha olvidado que ha sido perdonado. Entonces, hermano, tal vez nosotros cuando venimos a Cristo, no sabíamos nada de la justificación, no sabíamos nada de la propiciación. Decíamos: ¿qué es eso? No sé, pero Dios me ama y me ha perdonado. La justificación, hermano, es declarar justo y quitar la culpa al que es culpable. Y la propiciación, hermano, es cubrir, es cancelar, es redimir con el pago de un rescate a alguien. Tal vez no sabíamos qué era eso, pero aceptamos el perdón de Dios, ¿verdad que sí? Lo recibimos. Ahora ya lo sabemos, ya sabemos de qué se trata y tenemos que llevar ese mensaje a otras personas. Es un gran recordatorio porque vuestros pecados os han sido perdonados, dice Juan. Es muy importante recordarlo, hermano. Así como recuerdas la semana pasada lo que sucedió aquí al final. ¿Sí recuerdas? Celebramos la Santa Cena. ¿Sí recuerdas? Estaba la mesa con las galletas o los panes y el jugo de uva. Lo estábamos celebrando. Ahora te voy a preguntar, ¿sabes por qué hacemos esto? La Santa Cena. Muchos pasan, piden perdón a Dios, ponen a cuentas con Él, lo toman. ¿Sí sabes por qué? El pastor lo dijo. Hacemos esto en memoria de Cristo. Amén. La Santa Cena es para recordar que Jesús murió en una cruz para perdonarte. Por eso lo hacemos. Es un recordatorio. Hacemos en memoria de Cristo. Entonces también tenemos que recordar que nuestros pecados han sido perdonados. La segunda cosa, hermano, que nos habla Juan acerca de los niños pequeños es que han sido perdonados, dice, por su nombre. Ahí está en 1 Juan 2:12. Les voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios nos ha perdonado? Dice aquí, nos perdona por amor a su nombre. Mucha gente, hermano, muchos cristianos llegan a pensar en determinado momento de su vida cristiana, porque ya están limpios, porque ya oran, porque ya buscan a Dios, y llegan a pensar que han sido perdonados porque son merecedores de ese perdón. Dicen: no, es que yo oro, es que yo ayuno, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, por eso ha sido perdonado. Y creen que son merecedores del perdón de Dios, pero no somos merecedores del perdón de Dios, hermano. Nadie. Él nos ha perdonado por amor a su nombre. Por eso nos ha perdonado. Y a lo mejor pensamos y decimos: bueno, tal vez porque pues le caigo bien a la gente, no soy tan malo, ayudo a la iglesia, pues yo creo que Dios me puede perdonar si cometo tal o cual pecado, porque pues yo le sirvo. Y no te perdona por eso. Él te perdona por amor a su nombre. Vamos a Ezequiel capítulo 36 versículo 22 y nos dice: por tanto,
di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. El Señor está diciendo, no lo hago porque te lo mereces, no te perdono porque te lo mereces, no lo hago porque conoces gente agradable, o no lo hago porque eres muy simpático, no lo hago porque tienes muchos estudios, por tus conocimientos, no, lo hago por causa de mi nombre. Y luego dice Ezequiel 36:23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En otras palabras, lo que está diciendo es lo que está diciendo Dios. Dice, te voy a perdonar. Y todo el mundo va a saber que hay un Dios que otorga el perdón. Amén. Por amor de mi nombre. Eso es lo que voy a hacer. Mi gracia va a ser mostrada a tu vida. Y las naciones van a ver que soy un Dios de amor y un Dios que perdona. Y puedo extender ese amor a todas las naciones. Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer los niños espirituales? Sabiendo esto, pues tenemos que darnos cuenta, hermano, que Dios no me salvó porque soy bueno. Dios no me salvó porque soy una gran persona. Dios me salvó porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Por eso, hermano, por eso Dios nos ha salvado. Ahora vamos al Salmo 25:11. ¿Qué nos dice? Dios es grande y misericordioso. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Nunca vamos a venir al Señor y a decirle, Señor, necesito que me perdones, porque cometí pecado, pero pues yo soy buena onda. Me porto bien, mira, yo predico, yo me esfuerzo, yo gasto dinero en ti y pues necesito que me perdones porque pues yo lo amerito que tú me perdones. No podemos ir ante el Señor de esa manera. Lo único que podemos decirle, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, no hay nadie como tú, reconozco mi pecado, te pido perdón, perdóname, Señor, ¿me perdonas? Y el Señor nos perdonará. Porque Él es bueno. El nombre, hermano, de Dios aquí representa el carácter de Dios, es su personalidad, es su carácter, es la base de quién es Él. Es un Dios de amor, es un Dios poderoso, es un Dios bueno. Y es un Dios que nos hace familia. Por eso nos saludamos y nos decimos, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Porque somos de la familia de Dios. Amén. Somos parte de la familia de Dios. Porque todos, hermano, hemos sido igualmente perdonados. No importa que sean apóstoles, que sean grandes predicadores de Dios, todos hemos sido perdonados y todos necesitamos crecer en Dios y todos somos parte de esta familia. Ninguno de nosotros merecíamos este perdón, pero porque Dios es bueno, Él nos ha perdonado. Vamos a la tercera cosa que vemos aquí para los niños espirituales. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, es en Juan 2:13, dice, porque habéis conocido al Padre. Una de las cosas más importantes, hermano, para los niños espirituales o para los creyentes recién nacidos en Cristo, es reconocer al Padre. Recuerdo cuando nacieron mis 3 hijos, yo entré a los 3 partos con mi esposa, los 3 fueron cesárea, y yo la acompañé en cada parto. Y recuerdo cuando salía el bebé, ya que lo limpiaban, le quitaban toda la masita, traen como una masita, llore y llore, y ya le quitaban, metían unas cosas aquí en la boquita para sacarle los líquidos, los limpiaban, nos ponían una cobijita, y mi esposa pues aún estaba en el quirófano, y ella quería ver al bebé. Y recuerdo que llegaban los niños, llore y llore, llore y llore, y no se callaban, y pues con nadie se callaban, ¿verdad? Y la enfermera lo acercaba a mi esposa, o el doctor lo acercaba, y en cuanto se los ponían, mi esposa les empezaba a hablar. Le decía, hola bebé, ¿cómo estás? Bienvenido. Y el bebé se callaba, y pelaba los ojos así como que, esta voz yo la conozco,
como que esta voz no es familiar. Y los bebés como que querían abrir más los ojitos para ver quién les estaba hablando. Era su mamá que les estaba hablando. Y conocían su voz. Así Dios, hermano, quiere que tú conozcas la voz del Padre. Él quiere que cuando Él te hable, tú sepas que Él te está hablando a ti y que tú pongas atención en tus oídos. Los hijos espirituales, los pequeños espirituales conocen la voz del Padre. Saben que Dios los ama, saben que Dios los ha perdonado y conocen su voz. Pero, hermano, muchas veces solamente se quedan en esa parte, conociendo la voz de Dios, sabiendo que Dios los perdona, pero de ahí no pasan. Es como cuando tú le estás hablando a tu hijo porque necesitas que te haga algo y le estás grite y grite y el hijo te escucha, sí mamá, ya voy, y no viene. Y luego, hijo, necesito que vayas a hacer, sí mamá, ahí voy, y nunca llega. Y pasan 10 minutos y le vuelves, hijo, necesito que vayas a tal lugar. Sí mamá, ya te dije que ya voy. Pues sí, ya me dijiste, pero ¿a qué horas vienes? Esos son los niños espirituales. Escuchan la voz de Dios, pero haga de cuenta que le está hablando a la pared. Dice mi suegra, haga de cuenta que le hablé al gato o al menino, porque no me hizo caso, me ignoró. Y imagínate por un segundo, hermano, que estás delante de la presencia de Dios y el Señor te mira y te dice, estos planes, hijo, tenía para ti. Y tu respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías? Señor, pues es que pensé que yo sabía más cuáles planes debería tener en lugares de los planes que tú tenías para mí. ¿Eso sería una buena respuesta? Claro que no. Así que tenemos que pensar que Dios tiene grandes planes para nosotros, hermano. Y como hijos de Dios, tenemos que escuchar su voz y obedecer. Dios quiere, hermano, que crezcamos, que estemos más arriba del tamaño espiritual que tenemos. Dios quiere que maduremos. Y Dios quiere tomar tu vida, hermano, y usarla al máximo para Él, para su reino. Claro que puedes vivir tu vida, claro que te puedes casar, claro que puedes tener hijos, claro que puedes hacer, pues no sé, algunos sueños que tienes, pero tienes que entregársela a Él para que la puedas vivir al máximo en Dios, sirviéndole a Él. Pero el asunto, hermano, es que si no sales de la sala de maternidad, donde estás, donde eres un pequeño espiritual todavía, si no sales de ahí, ahí te vas a quedar para siempre. Y ese lugar, esa sala de maternidad, se va a convertir en una casa de retiro o una casa de reposo donde están los ancianitos. Ahí se van a quedar, espiritualmente hablando. Nunca van a madurar. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Él quiere que salgamos de la sala de maternidad y avancemos hacia ser jóvenes, hacia ser padres, no solamente pequeños. Y vamos al segundo nivel, hermano. Me voy a dar prisa. El segundo nivel nos habla acerca de los jóvenes. Y es lo que nos dice de esta forma. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esa parte aún no la voy a ver. Es la segunda parte que la que quiero que veamos. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y lo dice el versículo 14, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando dice jóvenes, hermano, está hablando espiritualmente de aquellos que son maduros, pero ya no son niños. Todavía no son padres, pero ya están en un nivel más arriba. Estas personas, estos jóvenes espirituales. Primero que nada, nos dice que son fuertes espirituales. Y luego nos dice que son fuertes porque conocen la palabra. Y luego nos dice que como resultado de comenzar a ser fuertes en la palabra, pues han vencido al maligno. Aquí los menciona los 3 puntos, ahí los tengo en pantalla. Este nivel, hermano, nivel joven, es un nivel espiritual que ha madurado un poco. Puesto que la palabra de Dios permanece en él, es lo que nos enseñó nuestro pastor la semana pasada, el secreto. La palabra de Dios. Dice el Salmo 119 del 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo puede un hombre joven mantenerse en el camino de la pureza? O sea,
¿Cómo puede una persona que está en el nivel espiritual de joven mantenerse en el camino de la pureza? Aquí nos dice, guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y no estar en contra de la palabra de Dios, al contrario. Y eso, hermano, nos va a hacer fuertes espiritualmente hablando. Y cuando venga el diablo queriéndonos atacar, vamos a salir vencedores. Vamos a vencer al maligno, porque la palabra de Dios está en nosotros. Este nivel espiritual de joven ya no solamente sabe que Dios lo ha perdonado, ya no solamente ha conocido a Dios y escucha su voz, sino que ahora la palabra de Dios está en él, ama la palabra de Dios, la anhela, es un tesoro para él la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le ayuda a vencer cada etapa de su vida. Ahora yo te pregunto, hermano, tú eres cristiano, has recibido a Cristo en tu corazón, ¿amas la palabra de Dios? ¿La lees la palabra de Dios? ¿La escudriñas? ¿La atesoras? ¿La memorizas y la llevas a la práctica? Si no ocurre eso, hermano, estás en la categoría primera. Porque esta categoría espiritual, este nivel espiritual, jóvenes, son personas que aman la palabra de Dios, que la leen, la escudriñan, la memorizan, la aplican en su vida y la llevan a la práctica. Este nivel espiritual, hermano, se llama jóvenes. Y nos habla en Efesios 2, del 1 al 3, y nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes, hermano, hacíamos lo que el mundo nos decía que hiciéramos, lo que todos hacían, hacíamos nosotros, y éramos esclavos de eso, esclavos del pecado. Pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Vinimos a la fe en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Hemos sido liberados, perdonados. Pero esto no quiere decir que no vas a pecar, que no te vas a equivocar. Sí, te vas a equivocar, pero el Señor te va a perdonar, porque Él es nuestro abogado que nos defiende y nos va a perdonar. Vas a ir ante Él: Señor, perdóname, la regué, cometí este error, y a seguir adelante creciendo en Dios. Porque si no hacemos eso, hermano, si estamos en la categoría de jóvenes, que son aquellos que aman la palabra de Dios, la estudian, la escudriñan y la llevan a otros y la viven, puede ser que retrocedas a la categoría de niño espiritual. Puedes retroceder cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de buscar a Dios. Sí, retrocedes. Nuestro nivel espiritual se tiene que estar manteniendo día con día. Tenemos que buscar a Dios todos los días. Por ejemplo, hermano, un ejemplo de la ayuda de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. ¿Qué harías? Ahí viene una pregunta. ¿Qué harías si no tienes paz? ¿Qué harías, hermano? Hablando de la palabra del Señor, ¿qué harías si no tienes paz? Pues irías a Filipenses 4, 6 al 7, que dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Busco al Señor. El Señor me dice que con oración y súplica y acción de gracias, y Él me dará la paz, que vendrá esa paz que nada me lo puede dar. Ni aún la economía de este mundo me puede dar esa paz, que es en Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta: ¿qué harías si tienes miedo? ¿No te ha pasado que a veces te entra un miedo, sobre todo en la noche, o cuando tienes algún sueño que te despertó y te levantas con miedo? La Biblia nos enseña en Isaías 41:13 algo, nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermano, la palabra de Dios nos trae consuelo a nuestra vida, nos trae fortaleza. Tenemos que amar la palabra de Dios, que leerla, que aprenderla, memorizarla y aplicarla en nuestra vida. Los jóvenes espirituales, hermanos, son aquellos que conocen la palabra de Dios, la aman, se deleitan en conocerla, en leerla y en ponerla en práctica en sus vidas. Y eso, hermano, los hace fuertes. Y como te hace fuerte, tú la obedeces y es la fuente de su vida.
Y eso los lleva a vencer al maligno. Vamos al nivel número 3 de los que está hablando Juan. Vamos a terminar. Dice padres. Y está en 1 Juan también, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego el versículo 14 dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí está diciendo de los padres, está hablando Juan. Los padres, hermanos, son creyentes que han crecido desde la niñez espiritual, hablando, pasaron a ser jóvenes, y ahora estos padres espirituales han luchado batallas diarias, han tenido problemas espirituales, pero han vencido, y ahora ellos tienen experiencia. Han atravesado por situaciones de enfermedades complicadas y han salido victoriosos. Han atravesado por problemas familiares y han salido victoriosos. Han atravesado por problemas económicos y han salido victoriosos. Han vivido los altibajos de la vida, pero han estado siempre confiando en Dios y han llegado a alcanzar la victoria en Dios. Y han vivido a pesar de las angustias, a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas. Ellos han seguido confiando en Dios y han salido de cada situación en victoria. Esos son los padres espirituales. Para explicarte un poco mejor, existen muchas películas de guerra. ¿Sí? Hay mucha gente que le gusta las películas de guerra. A mí también me han gustado unas películas de guerra. No me gustaría ir a la guerra, claro que no. Pero hay una que se llama Dunkerque, no sé si la has visto. Es una película que es en plena Segunda Guerra Mundial y son cientos de británicos y tropas aliadas que se encuentran rodeados por las fuerzas enemigas de Alemania en una ciudad francesa que se llama Dunkerque. Y están atrapados en la playa, con la playa a sus espaldas, y de frente está el enemigo. Y son muchos jóvenes, muchísimos. Entonces Inglaterra realiza una operación que se llama la Operación Dínamo. Y en esta Operación Dínamo, muchas personas que tenían barquitos de pesca atienden a ese llamado y van a rescatar a los jóvenes que están atrapados en esta playa. Y es una operación muy complicada, ¿verdad? Porque pues tienen que atravesar el mar y hay aviones enemigos que sueltan bombas y quieren destruirlos. Y esto fue en mayo de 1940. Y esta operación, hermano, logró el rescate de 200,000 soldados británicos y más de 100,000 soldados franceses y belgas, los aliados. Aparecen aviones, tanques de guerra, soldados combatiendo. Ok, yo te puedo platicar esta película, pero llega un momento en que estoy limitado porque nomás estoy platicando lo que hay en la película. Pero si traes a alguien que estuvo en esa batalla, ¿qué te va a decir? Te va a dar una explicación más profunda. Te va a decir: no, hombre, estábamos en la playa y la playa se veían los cadáveres de los cuerpos que estaban ahí. Y te va a dar detalles. Y te va a decir cosas que en la película no vienen. Que la película pues lo hace para que la gente, entretener a la gente. Pero la verdadera historia, solamente una persona que haya vivido la guerra te la va a contar cómo es. Y los padres, hermano, son personas que han vivido la guerra, que te pueden contar cómo ellos han salido de cada situación espiritual que han vivido en Dios. Cada batalla que han tenido, ellos la han experimentado en Dios. Ellos, dice aquí: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Cuando dice que conocéis al que es desde el principio, están hablando de una relación más profunda con Dios. Conocen a aquel que creó el universo, aquel que es dueño de todo lo que existe. Conocen a Dios, lo han visto cara a cara. Y no me refiero que lo hayan visto así en su vida, hermano, diaria. Lo han visto,
Lo conocen a Dios. No son como los niños pequeños que conocían la voz de Dios. La conocían, sabían que Dios los amaba, pero su relación no era tan íntima como la relación de los padres espirituales con Dios. Su fe, hermano, es más cercana con Dios. Conocen lo profundo de Dios, porque han caminado Dios en su vida cada día con ellos. Y han salido victoriosos. No importa la edad, hermano, que podamos tener. Podemos ser muy jóvenes o muy grandes de edad, pero tenemos que estar en este nivel espiritual de padres. Dios estará contigo porque lo conoces. Este nivel espiritual de padre es que Dios está contigo. Ya sabes que Dios te ha perdonado, conoces la voz de Dios, conoces su palabra, pero a esto le añades que experimentas la presencia de Dios contigo cada momento de tu vida. Los niños espirituales no la experimentan aún porque son pequeños. Dios los cuida, Dios los protege, pero ellos ni cuenta se dan. Pero los padres espirituales, hermano, saben que Dios está con ellos cada día de su vida. Saben que pueden contar con Dios en cualquier necesidad. Saben que si hay una situación difícil, ellos van a salir vencedores porque Dios está con ellos. No los dejan. Conocen el Dios desde el principio, hermano. Son adultos espirituales, son personas a la que su conocimiento de Dios lo avala la fidelidad de Dios, porque Dios ha estado con ellos siempre. Y estas personas, hermano, estos padres espirituales siempre tienden a crecer en su fe en Cristo. A estos padres espirituales, hermano, se refería Juan. Y este pasaje, hermano, nos desafía y nos dice: tenemos que revisar nuestra vida, porque tenemos a los niños espirituales, tenemos que son inmaduros, ¿verdad? Tenemos a los jóvenes que conocen la palabra de Dios, pero ahora tenemos también a los padres, quienes conocen a Dios desde el principio y que cada día de su vida está firme con ellos. Dios conoce, hermano, lo que te anima. Dios conoce lo que te emociona. Él sabe todo de ti. Lo que te asusta, lo que te atemoriza. Él sabe lo que estás pensando ahorita. Es más, Él sabe aún tus pensamientos antes de que lleguen a tu mente. Ya lo sabe. Conoce tu corazón. Él sabe todo. Él sabe tus dudas, tus preguntas. Pero ahora yo te pregunto algo. ¿En cuál lugar de estos niveles te encuentras? ¿Eres un hijito, un niño espiritual? ¿Eres un joven o eres un padre que da fruto y se multiplica? Porque esa es otra característica de los padres. Dan fruto y se multiplican. Y dar fruto y multiplicarse, a veces pensamos que tiene que ver con ganar muchísimas almas para Cristo. Pero déjame decir que no. Hay gentes aquí. De hecho, ayer me estaban diciendo de una hermana, algo bueno, claro, no voy a decir el nombre, pero con el simple hecho de que esa hermana hace cierta cosa en esta iglesia, antes de que ustedes lleguen, ella ya está aquí. Con el simple hecho de que ella realiza lo que tiene que hacer para Dios y lo hace con todo su corazón, ella está dando testimonio de Cristo a otras personas porque están viendo su ejemplo y quieren ser como ella. Ella no lo sabe, pero con sus acciones la gente quiere ser como ella, quiere servir a Dios de la misma manera, y ella se está multiplicando. Ella está dando fruto a otras personas con lo que está haciendo para Dios. O sea, no es necesario que tú vayas y grites que Dios los ama y los traigas. Y es importante, es bueno, qué bueno, sí, pero lo más importante es que con tu vida, hermano, des testimonio de que Cristo está en ti y que eso atraiga a las personas y les hables de Cristo. Sí, hay que ir a hablarles, hay que traerlos, multiplicarse, sí, pero que des buen fruto, porque a veces queremos multiplicarnos y damos mal fruto, damos mal testimonio, nos portamos mal, la gente nos ve y dice: no, hombre, para ser como tú, mejor no voy a la iglesia, aquí me quedo. Tenemos que dar buen fruto, hermano, y eso va a traer la multiplicación. Y también tenemos que hablar la palabra de Dios, llevarla a otras personas. No sé si estás en el último nivel, hermano, si ya eres padre espiritual, pero te puedo decir que Dios quiere darte más. No te quedes ahí donde estás. Dios te va a dar más.
más de lo que has visto, más de lo que has experimentado, será mayor la gloria de Dios en tu vida. Tenemos que buscar, hermano. Iglesia, el Señor quiere que todos lleguemos a estar en este nivel de padres. Dios quiere que nuestro conocimiento crezca, que Él quiere que crezcamos. Así que ánimo, iglesia, tenemos que crecer. Sigue adelante, sigue buscando a Dios, sigue sirviéndole, sigue amándole y ayuda a los que vienen atrás de ti. Ayúdales, que van por el mismo camino. Ayúdales a crecer. Hay que caminar con ellos, hermano, hay que amarlos. Vamos a orar.